Buenos días. Saludo en primer lugar a las compañeras y compañeros empleados públicos, representantes del personal de la Administración asturiana, que llevan mucho tiempo movilizándose en defensa de los servicios públicos y contra los recortes. Señorías, amigas y amigos empleados públicos, uno se encuentra en la calle con gente que le pregunta cómo es esto del Parlamento, si es como uno pensaba. Y siempre he contestado lo mismo. No es como uno pensaba, es peor. Porque vivir en primera línea de la política parlamentaria, asturiana, con su fuerte carga de teatro, también de hipocresía, tan alejada de la ciudadanía, no es fácil de asimilar para cualquier persona decente. Una de las pruebas de cargo de lo que digo está en esta liturgia que ahora mismo vivimos aquí, como todos y cada uno de los meses en que hay periodo de sesiones, que tampoco son muchos. Porque, señoras y señores, cada mes debatimos en este pleno por qué el Gobierno incumple sucesivas iniciativas sin que nada cambie con el paso de los años. Hoy debatimos aquí el incumplimiento de 3 resoluciones en concreto, una de ellas presentada por nuestro grupo, una proposición no de ley aprobada por este pleno en marzo de 2016, hace ya más de un año, con el respaldo de 5 de los 6 grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, todos excepto el Partido Socialista, partido que apoya al Gobierno. Un incumplimiento que, como otros muchos, se trata de cierre como un mero trámite más de la Junta General adocenada por un procedimentalismo pantanoso que impide avanzar. Pero resulta que en este caso estamos hablando de algo que afecta además a la vida y al trabajo de 36.000 trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, los que sostienen los servicios públicos en Asturias, a quienes se está perjudicando manteniendo la imposición de una jornada superior a la negociada, la conquistada, la acordada y la firmada. 5 grupos que cuentan con 31 de los 45 escaños de la Junta General del Principado de Asturias, el 70%. La Junta instaba al Gobierno para que implantara en el año 2016 la jornada laboral de 35 horas en la Administración Pública asturiana. El Gobierno ha hecho caso omiso de esa instancia. Se ampara el Gobierno asturiano en la normativa estatal, impuesta por los recortes de Mariano Rajoy, para enregarse a restituir ya la jornada de 35 horas, pese a que el Partido Popular de Mercedes Fernández votó aquí mismo hace ahora 14 meses, como una sola mujer, para apoyar una medida que precisamente hay que tomar porque la eliminó unilateralmente su presidente Mariano Rajoy al frente de su Gobierno. Sin embargo, en Andalucía, comunidad gobernada por el mismo partido que el que aquí gobierna, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó el pasado mes de octubre un decreto ley para la aplicación de esta misma medida, la restitución de las 35 horas de la jornada laboral semanal, porque, como decía el propio Gobierno andaluz, presidido por doña Susana Díaz, a la que tanto se venera, mejorará las condiciones de más de 270.000 trabajadoras, reforzará la calidad de los servicios y aumentará las oportunidades de empleo público en la comunidad. Y por si no quedaba claro, la querida presidenta de todas las andaluzas y los andaluces, doña Susana Díaz, decía que la recuperación de las 35 horas forma parte del compromiso de esta presidenta de restablecer durante esta legislatura todos los derechos laborales que se han visto afectados desde 2012. La tramitación como decreto ley, fórmula que el Estatuto de Autonomía prevé en Andalucía por razones de extraordinaria y urgente necesidad, decía doña Susana, permitirá así implantar la medida dentro del calendario acordado. Aquí en Asturias, un año después de la aprobación por la Junta de una proposición no de ley similar, estamos aún en fase de debatir sobre el incumplimiento, una rutina más, como hacemos cada mes en este pleno, que en estos debates tiene más de teatro que nunca. Esto da buena nota de la momificada Federación Socialista Asturiana que sufre Asturias. Ni tan siquiera están dispuestos a presionar. Porque si la negativa insumisa del Gobierno de Javier Fernández provoca el incumplimiento, la pantanosa burocracia parlamentaria asturiana hace lo demás para cronificar incumplimientos políticos de un Gobierno al que el Parlamento le dice cómo actuar aplicando la mayoría de la representación popular directa. Y mientras tanto tenemos la realidad de los servicios públicos asturianos, donde se mantienen los severos recortes de puestos de trabajo impuestos desde el año 2010 al calor de la crisis que resultó para nosotros una estafa, con miles de temporales interinos en la calle, exprimiendo al límite las plantillas de lo público, hurtando miles de plazas que suprimieron durante todos estos años y que no tienen pensado recuperar, siendo como son plazas de todas y de todos. Ustedes llevan aquí demasiados años desviando dinero de personal presupuestado y no invertido a otros gastos, aprovechándose de la no cobertura de cientos de vacantes, ocasionando estos gastos las más de las veces por su ineficaz gestión de los servicios públicos de Asturias. Un derroche que, sinceramente, no nos deberíamos poder permitir. Así estamos en la política asturiana, señorías. Estas son las varas de medir. El Partido Popular que preside Mercedes Fernández, ya lo dijimos, votó esta misma iniciativa que hoy debatimos aquí,
14 meses después. Suponemos que coincide con nosotras en que es justo restituir los recortes impuestos en lo público en Asturias para las más de 36.000 empleadas públicas de la sanidad, la educación, servicios sociales, la gente de oficinas, los guardas o los bomberos, etcétera, etcétera, que vieron vulnerados sus derechos de forma unilateral, unos derechos conquistados mediante la negociación, la presión y la movilización que se plasmaron en acuerdos asumidos por la Administración asturiana y por sus gobiernos. Y suponemos que el Partido Popular de aquí, de Asturias, lo apoya porque considera que ahora es el momento de hacerlo en Asturias, de restituir estos derechos. Esperamos que mantenga esta posición y también que, en coherencia con su posición, interceda ante el presidente del Gobierno de España para restituir este derecho arrebatado en todo el Estado y así evitar cortadas al Partido Socialista asturiano. Suponemos que también coincide el Partido Popular en que debe dignificarse el trabajo de las empleadas y los empleados públicos, al que la mayoría han llegado a través de unos concursos públicos con igualdad, mérito y capacidad como norte a la hora de entrar en la administración pública. Nada que ver con una minoría que, al calor de lo público, parasita nuestros recursos, los recursos públicos, los de todas y los de todos. Nuestro Grupo Podemos Asturias no puede tolerar que, mientras se mantienen fuertes recortes en los servicios públicos asturianos, mientras se congela año tras año el salario de los trabajadores públicos, mientras los chiringuitos del PSOE paguen a nuestra costa obscenos salarios de 50 o 60.000 euros al año a enchufadas, enchufados, a docenas de enchufadas, enchufados de su partido. Como tampoco vamos a asumir, por muy cronificado que esté, que se tome el poder legislativo con la ligereza con la que aquí en Asturias lo toma el Gobierno. Sí creo, y así lo firmo, que Asturias necesita, como el aire, que se marchen ya del poder quienes llevan en él más de 30 años, porque ya no se respira con esta izquierda de falsete que bloquea el desarrollo del sector público y también de Asturias. Podemos Asturias va a presentar una proposición de ley a tramitar por el procedimiento de urgencia para corroborar el acuerdo de todos los grupos de esta Cámara, menos el Partido Socialista. Nuestra proposición de ley se abre a todos aquellos grupos que suscribieron la PNL que ahora mismo estamos reclamando su incumplimiento. Hace 1 año y 2 meses, en esta misma Cámara, el PP, Izquierda Unida, Foro y Ciudadanos votaron este mismo texto junto con Podemos y ratificaron en la Comisión de Hacienda hace 2 semanas su incumplimiento. El texto de la proposición de ley será muy sencillo, aunque ya no diremos insta al Consejo de Gobierno a implantar, sino que diremos lo que seguía. Se aprobará la jornada laboral de 35 horas en la Administración del Principado de Asturias a partir de la aprobación de esta norma. Y así veremos si por fin podemos dar continuidad y eficacia a lo que se aprueba en este Parlamento por las y los representantes del Parlamento asturiano. Y a la vez, esta iniciativa vamos a intentar que sirva para que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Javier Fernández, que tiene buenas relaciones, no nos cabe duda, con el Partido Popular y también con el presidente del Gobierno, pueda ayudar para presionar, junto con otras comunidades autónomas que ya llevaron adelante iniciativas similares, para de una vez por todas intentar restablecer la normalidad en cuanto a restricción de derechos en las administraciones públicas para los y las trabajadoras públicas que mantienen los servicios. Por lo demás, la rancia liturgia parlamentaria, y acabo, señor presidente, en esta Cámara obliga a que aquí baje dentro de un ratín nuestro diputado decano, el señor Lastra, que cada vez nos da lecciones para ponernos a cada uno en su sitio y recordarnos que el Gobierno, diga lo que diga este Pleno, hace lo que considera oportuno y punto. Pues miren, como que nos da igual. No pierdan de vista, mientras tanto, que mientras la cómoda vida sigue, la gente va tomando buena nota porque mucha gente ya está más que cansada. Por eso nos mandaron a nosotros aquí, para acabar con esto.